Padre nuestro, una vez más te queremos pedir que el Espíritu Santo esté con nosotros, que nos ayude a ir captando todo el desarrollo de este tema, que seas tú el que vaya anunciando tu mensaje para este tiempo final y especialmente para tu pueblo. Y te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a ser humildes, a dejarnos de prejuicios y a querer aceptar tu mensaje con total disposición, aunque a veces nos duela, Señor. Bendícenos y gracias por tus bondades. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues vamos directamente con la sentencia contra la iglesia militante. La visión de Ezequiel 9, ahora, en estos momentos. Y una vez más vamos a iniciar con la lectura del capítulo 9 de Ezequiel. Si vimos cómo terminaba Ezequiel 8, nos damos cuenta que cuando cogemos las Biblias, Ezequiel 8 termina diciendo en el versículo 18, pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Y termina así. ¿Cómo continúa el texto? Pues ahora lo vamos a ver. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. ¿Os dais cuenta que es una continuación? Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo, contaminad la casa, y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad. Porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. ¿Os estáis imaginando la escena, verdad? Pues bien, el comentario bíblico adventista nos va a ayudar a entender alguna serie de detalles al respecto, pero otras cosas deberemos también añadirle, porque vamos a ver un cuadro amplio al respecto. De hecho, cuando vemos estos textos, lo primero que nos llama la atención es la severidad con la que Dios va a ejecutar su designio. Dice que se ha llegado a un colmo de maldad absoluto. ¿Dentro de dónde? ¿Del mundo en general? ¿Del templo? ¿De su pueblo? ¿Del pueblo de Dios? Y especialmente
¿Por parte de quién? De sus dirigentes. Y cuando manda la masacre, dice que no tendrán piedad de nadie, a excepción de unos que han sido marcados. Y sobre estos no habrá designio de muerte. El ángel o los ángeles pasarán y no los exterminarán. Pero en cambio, esto que nos recuerda ya la salida de Egipto, ¿verdad? Cuando tuvieron que marcar las puertas, los dinteles de las puertas con la sangre del cordero que simbolizaba haber aceptado a Cristo como su intercesor. Pues bien, eso que nos recuerda esta parte, también nos recuerda otro texto de Apocalipsis, ¿no? Y esto es Ezequiel, está en medio, no está ni en un lado ni en el otro, está por el medio. Y nos está haciendo referencia a una cuestión que sucedió en Egipto por parte del pueblo de Dios, y nos está haciendo referencia a algo que se escribiría posteriormente en Apocalipsis. Un sellamiento, ¿no? ¿Y por quién empiezan? ¿Por quién empiezan la masacre? ¿Habéis visto que los primeros van a ser los ancianos? ¿Los dirigentes religiosos? Esto es historia. Esto ya sucedió. Tuvo su aplicación. Cuando Babilonia fue y llegó a este lugar y fue el brazo ejecutor de Dios. Tuvo un cumplimiento literal. Pero este cumplimiento literal no va a ser el último. Y vamos a verlo. El comentario bíblico adventista, mirad cómo empieza. Después de poner el texto, nos dice aquí abajo, describiendo clamó. El capítulo 9 es una continuación de la visión simbólica del capítulo 8. Bueno, yo no diría que es una visión simbólica, porque ya hemos visto que de hecho todo lo que ve es literal, llega a acontecer, y nos está haciendo una referencia del tiempo del fin, con el propio pueblo de Dios. Pero lo que nos queda claro es que es una continuación de la visión del capítulo 8. Y ya hemos visto que cuando coges el texto bíblico, aunque haya un capítulo de número puesto allí, de transición entre uno y otro, es la misma visión. El texto va seguido. El profeta registra lo que pasó ante su entendimiento en visión panorámica y deja al lector que interprete en qué forman de entenderse los diferentes símbolos. Bueno, lo deja al lector y ya lo hemos visto, ¿no? El que habla es el mismo del capítulo 8. Su identidad se descubre cuando Ezequiel se dirige a él, ¡ah, Señor Jehová! Por tanto, ¿quién es el que está haciendo ese decreto, en definitiva? Dios mismo, el mismo Cristo, el mismo Cristo. Luego nos habla de quiénes eran este tipo de verdugos o ejecutores, nos habla de esos 6 varones, entre los cuales hay también el del tintero. Curioso que sea ese número, una vez más. Hay 6, ¿y qué sucede? El juicio. Un juicio directo y ejecutivo. Se pone en marcha, Nos damos cuenta de la importancia de los números una vez más. ¿Nos está haciendo esto referencia al momento de la segunda venida de Cristo? Ya lo veremos. Luego nos habla del tintero, nos habla de la gloria, la cuestión del umbral, y atención a esto, la señal. En hebreo, tau. ¿Os suena de algo la tau? ¿No suena de nada? Es una letra. Tau. Y la usaron los franciscanos como una T. Mirad qué nos cuenta aquí. En hebreo, tau, última letra del alfabeto hebreo. En tiempos de Ezequiel, esta letra tenía la forma de X. El sellamiento se efectuó en visión, y es posible que la manera específica de hacerse no tenga importancia. La antigua interpretación que consideraba que esa marca era una prefiguración de la cruz es mera fantasía, dice. En la visión la señal era sin duda literal, pero su significado atañía plenamente al carácter. El mensajero no debía prestar atención a la alcurnia o posición, sino solo debía poner la señal a quienes gimieran por la pecaminosidad que prevalecía y se mantuvieran alejados de ella. Bueno, dice que es una
mera fantasía, que si la Tao era como una cruz. Queda un poco a medias esto, ¿eh? Nosotros cuando tratamos este tema en puertas dimensionales vimos que había bastante realidad en todo esto y por eso precisamente los franciscanos tomaron esa simbología de la T como su marca y se basaban en estos textos. La cual cosa, una vez más, significaría que Dios ya sabía cuál sería el símbolo de nuestra victoria, la muerte de Cristo en la cruz, ese aceptamiento de su sacrificio. Pero evidentemente, cuando un palo sobresale un poco más de otro, si la tuerces un poco es como una X. La visión se refería en primer lugar a la destrucción de Jerusalén ordenada por Nabucodonosor. Tendrá otro cumplimiento cuando transcurran las escenas finales de la historia de este mundo. Lo está diciendo el comentario bíblico adventista, ¿eh? Hay personas que dicen que esto no es así. No lo está diciendo Víctor San Vicens, lo está diciendo el comentario bíblico adventista. Esto se va a cumplir, ¿cuándo? Pues muy en breve. Si Jesús va a volver tan pronto, ya nos podemos imaginar que justo antes sucede esto. Es muy similar a las visiones de Apocalipsis 7, 15 y 16. En el Apocalipsis la señal distintiva es el sello de Dios, y al igual que la señal de Ezequiel, es colocada sobre quienes están en condiciones de recibirlo. Dios coloca su señal de aprobación sobre todos los que, por medio del poder del Espíritu Santo, reflejan la imagen de Jesús. Y cita Palabras de Vida del Gran Maestro, página 51. Se ha comparado esta señal con la marca que indica que Dios es dueño, como si Dios se inscribiera sobre los que están en condiciones de ser ciudadanos de su reino, su nombre y dirección. Dios, Nueva Jerusalén. Testimonios para los ministros, página 446. La señal externa y visible de que la obra de gracia se ha completado en el alma será la observancia del sábado bíblico. Cita Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 232. Esto transcurrirá de la siguiente manera. El día sábado siempre ha sido el día designado por Dios para el descanso del hombre, establecido en la creación. Debía ser una obligación perpetua. La orden de observarlo fue colocada en el corazón de la ley moral, en los 10 mandamientos. Ni Cristo ni sus apóstoles abrogaron el sábado. La gran apostasía que siguió a la muerte de los apóstoles pretendió ponerlo de lado para colocar en su lugar otro día de reposo, el primero de la semana, o sea, el domingo. Pero la palabra de Dios predice que una gran obra de reforma con respecto al sábado precederá a la segunda venida de Cristo. Y cita Isaías 56. ¿Estáis haciendo un paralelismo mental en lo que nos está hablando aquí sobre esa señal, ese carácter de Dios y el sábado aceptado en la vida del verdadero cristiano, con lo que hemos visto del obelisco, esa adoración solar? Nos damos cuenta que es una total contrapostura con el domingo. Por tanto, cuando se nos estaba describiendo que en esos lugares del pueblo de Dios, de sus dirigentes, lo que se fomentaba era el ¿qué? La adoración al sol. Si esto es algo que tiene que ver con el futuro, ¿qué se va a fomentar al final entre el pueblo de Dios? Lo mismo, lo mismo. ¿Está sucediendo eso ya o aún no? Pues indicios ya los hay. Y si vais viendo las temáticas que vamos presentando, algunas veces hablamos de ello. También predice que al mismo tiempo Satanás, el gran caudillo apóstata, ensalzará su propio fraudulento sistema de religión que ostenta un falso día de reposo, el día domingo como día de culto. Logrará éxito hasta el punto de que podrá unir a todo el mundo en un gran movimiento a favor del domingo. ¿Cómo va a conseguir esto Satanás? Pues resulta que han estado trabajando para poner una ley en las naciones. ¿Y de qué modo? El Papa ha sacado hace pocos días a la luz la nueva encíclica, Laudato Si, en el cual el tema primordial es el medio ambiente y la situación socioeconómica, que tiene que ver también con las familias,
relacionado con el domingo. ¿Y esto qué tiene que ver con todo ello? Pues que el mundo ya se está preparando debido a una mentalización que nos han hecho global sobre el tema del medio ambiente, el cambio climático, etcétera, etcétera, el reciclaje, para llevar a todo el mundo a que pidan una ley igual para todos, donde el domingo se fomente que mientras guardas el domingo, todas esas cosas, esos aspectos de la vida se van a solucionar. Pues mirad qué bien lo han trabajado. Y la Iglesia Adventista ha picado el mismo anzuelo. Por eso la Iglesia Adventista añadió una creencia fundamental a las que ya teníamos hace ya unos cuantos años, hablando precisamente de esto. ¿Acaso el adventista iba a ser alguien que destruyera la tierra, que hiciese las cosas mal? Evidentemente no. ¿Hacía falta constatarlo en una creencia fundamental? No. ¿Pero por qué se ha hecho? Porque la mano de Roma ya estaba detrás trabajando para llevarnos al unísono con todos los demás. Mirad cómo las cosas van cuadrando por sí solas. Nos va citando aquí textos bíblicos, citas del conflicto de los siglos también, y nos dice, como resultado de sus esfuerzos, el mundo se dividirá en dos sectores, los que son fieles a Dios y guardan su sábado, y los que se unen al falso movimiento religioso universal y guardan el falso día de reposo. De este modo, la observancia del sábado se convertirá en una señal distintiva del verdadero adorador de Dios. Sin embargo, no es la observancia visible del sábado lo que constituye la señal. El sello representa la aprobación divina que deberán recibir todos los que han de ser ciudadanos del reino de gloria que está a punto de ser establecido. Solo aquellos cuyas almas hayan sido purificadas se aferrarán al sábado en aquel terrible tiempo de angustia que precederá al retorno de Jesús. Esto es lo que se nos viene encima. Los guardadores del sábado que no sean sinceros abandonarán las filas del pueblo de Dios y se unirán con Satanás en contra del cielo, en la batalla contra el Rey del Universo. Y cita Testimonios para los Ministros, página 473. Así solo los verdaderamente leales quedarán como únicos defensores del santo sábado de Dios. A ellos se les unirán otros de los verdaderos hijos de Dios, los cuales hasta entonces habrán estado esparcidos en las diferentes iglesias cristianas. Ellos, ante la creciente luz del fuerte clamor, ¿cuál es la luz del fuerte clamor? El mensaje del cuarto ángel, el que se une a los otros tres, el de Apocalipsis 18, del que apenas se habla y ni se quiere que se hable. Se decidirán por la observancia del sábado y, pese a cualquier oposición, se unirán al pueblo remanente de Dios. Lo que va a hacer el cambio para saber qué adventistas van a seguir siendo adventistas de verdad y los que se dirán que son adventistas y en verdad no lo serán, va a estar en todo esto, en aceptar el mensaje de Apocalipsis 18. Sí, esta es la clave de todo, ¿eh? ¿Entendéis por qué interesa tan poco que en las iglesias adventistas se hable del mensaje del cuarto ángel? La denuncia a las maniobras del Vaticano, abiertamente, la denuncia al protestantismo apóstata que se ha apartado de la verdad, y la denuncia a las sociedades secretas, a la masonería, al espiritismo, más la denuncia que se hace de las cosas que se hacen mal entre el pueblo de Dios. Esto es Apocalipsis 18, y si tenéis dudas, mirad nuestra web y veréis temas dedicados exclusivamente a esto, con los textos bíblicos, las citas de Ellen White y todo como lo comprueban y demuestran. Por eso, si habláis de eso en vuestras iglesias, ya sabéis lo que os va a pasar, ¿no? Se coloca la señal sobre todos los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen. ¿Sobre quién se pondrá la señal? Si esto es futuro y está haciendo referencia a los que van a ser pueblo de Dios, esos 144.000 en concretos que van a quedar vivos son los que gemirán y clamarán a causa de todas las abominaciones que se estarán haciendo entre el pueblo de Dios. ¿Estamos haciendo eso?
¿Vamos a criticar a la Iglesia porque sí? ¿O vamos a decir las cosas para que se cambien y para que muchos despierten dentro? Esta debería ser nuestra postura. Y si nosotros nos duele cuando las cosas se están haciendo mal entre la Iglesia adventista, ¿sabéis qué nos va a suceder? Que si Dios quiere vamos a ser sellados y vamos a ser salvos. Pero si nosotros vamos diciendo, no, decir algo es así, es ir contra la Iglesia, sois unos disidentes, formáis grupos aparte y tantas cosas más, que generáis discordia, divisiones, que solo queréis chupar el dinero y no darlo a la Iglesia en diezmos y ofrendas, y tantas acusaciones más de estas, pues ya sabéis, si os dicen todo esto, bienaventurados sois, desde luego, porque vais a recibir el sello de Dios si hacéis las cosas bien y de corazón. Quienes pertenecen a este grupo se caracterizan por la profunda angustia que sienten debido a las divisiones que existen entre los que afirman que son seguidores de Dios. Afirman que son seguidores de Dios, ¿pero lo son realmente? Se lamentan y afligen sus almas porque en la Iglesia hay todo tipo de avaricia, egoísmo y engaños. ¿Está hablando de la Iglesia católica? No. De la Iglesia adventista, ¿eh? Se sienten incapaces de detener la marea de iniquidad y se llenan de dolor y de alarma. Que esa música que se hace que no se debería hacer, la fanático, fuera de aquí, que estás tonto. ¿Sí? Y así cuántas cosas más. Y cita Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 65 y 66. Los que pertenecen al otro sector procuran encubrir los males que existen y disculpar la gran impiedad que prevalece por doquiera. No, es que los tiempos han cambiado, ahora todo esto es normal, estáis quedando anticuados. Bueno. Afirman que Dios es demasiado bueno y demasiado misericordioso como para castigar el mal. ¿Sabéis que yo he estado hablando con pastores adventistas en España que dicen que Dios no castiga y que no va a castigar? ¿Pero esto puede ser un pastor? Pero es que es absurdo. ¿Y Sodoma y Gomorra no fueron un claro ejemplo de un designio divino, de un juicio ejecutado? El diluvio. ¿Y cuántos casos más vemos? La misma destrucción de Jerusalén por parte de Babilonia, por decreto y juicio divino. ¿Cómo pueden estar diciendo que Dios no va a castigar? Que es demasiado bueno, que todo el mundo al final se salvará. Por eso dicen que, ¿Y qué hizo Jesús entonces? por eso dice un escrito que pastores con sus iglesias se perderán. Enteros. Sí, señor. Se van a perder enteros, pastores y congregaciones. Es fuerte, ¿eh? Ni los miembros dicen nada y creen todo lo que les dicen. Amén a todo lo que diga un pastor, aunque sea mentira. Así vamos. Dicen que el Señor no hará ni bien ni mal. Aseveran que Dios no espera que el hombre alcance una norma tan elevada. ¿Habéis oído que hay personas que dicen esto de que habrá los 144.000 que no pecarán mientras estemos en la tierra es mentira? Pues entonces, ¿qué están haciendo? Llevar la contraria a la palabra de Dios, porque los 144.000 permanecerán en pie sin intercesor en el cielo. Sin intercesor en el cielo. Si pecaran, ya estaban. Entonces, están sellados. Y sigue diciéndonos el texto. Aseveran que Dios no espera que el hombre alcance una norma tan elevada y que satisfará con que el hombre tenga un mero deseo de hacer el bien. Solo eso, ¿eh? No, ya tengo ganas de hacer el bien, pero si hago cosas mal, bueno, mira. Pero el Señor no puede modificar su norma. Hacer eso equivaldría a cambiarse Él mismo. Al contrario, proporciona gracia para el logro de toda virtud y la corrección de todo defecto. ¿No? Hemos de aceptar también la homosexualidad, claro. ¿Entendéis? Es totalmente lo contrario a lo que Dios pide. ¿Hemos de terminar aceptando fornicaciones? ¿Hemos de terminar aceptando robos? Como lo que se está haciendo con el dinero de los feligreses.
para mantener a la Iglesia, que cuando hemos mostrado a qué se dedica ese dinero es para... En fin, sin comentarios. Al contrario, proporciona gracia para el logro de toda virtud y la corrección de todo defecto. Pide de todo cristiano que aproveche al máximo lo que Dios le concede. No exige nada menos que la perfección. Si no está en perfecta relación con Cristo, el alma no podrá recibir el sello de Dios cuando concluya el tiempo de gracia. Es obvio. Y en el punto 6 nos dice, comenzaréis por mi santuario. Y esto es algo que ya debería hacernos temblar, si es que tenemos un poco de conciencia. La primera aplicación de este decreto indica el fin del tiempo de gracia de Jerusalén, cuando sucedió literalmente. Dios había agotado sus recursos en sus exhortaciones al rebelde Israel. Lo había intentado todo, ya no había nada a hacer. Quitaría su poder represor que frenaba a los invasores caldeos, los babilonios. Sin misericordia, los ejércitos caldeos ejecutarían la orden de matar a viejos, jóvenes, hasta que no quedara ninguno. Habrían de comenzar por el santuario, donde se habían concentrado los horrendos pecados del pueblo. Y así fue. ¿Estamos pensando en el paralelismo? Si esto va a volver a suceder, ¿cuál es el santuario de Dios? ¿No es su iglesia? Y además, ¿por quién va a empezar? Estas escenas volverán a verse en los últimos días. Y lo está diciendo el comentario bíblico, ¿eh? Entonces también el juicio habrá de comenzar por la casa de Dios. Y lo dice Primera de Pedro 4:17. El juicio, cuando habéis hecho estudios bíblicos, supongo que siempre os habrán dicho que empieza por la casa de Dios. No empieza por los demás, empieza por nosotros. Con aquellos a quienes Dios ha dado gran luz y que han sido los guardianes espirituales del pueblo, pero han traicionado su cometido. Y cita Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 65 y 66. Está hablando de adventistas, no de otras denominaciones. Estos pastores infieles serán primero maltratados por los que han sido engañados por ellos. Primeros Escritos, página 282. O sea, se darán cuenta, cuando ya sea demasiado tarde, de un modo demasiado descarado, que les han estado tomando el pelo y ellos les han hecho caso a los pastores porque ya les iba bien hacer las cosas mal. Y luego, ¿qué hacen? Arremeter contra los propios pastores. Por vuestra culpa estamos perdidos. Más tarde perecerán en la destrucción general que precede y acompaña a la segunda venida de Cristo. Y así va a acabar todo. Dice, contaminad la casa, quedé yo solo, habla del remanente de Israel y de la tierra. Me lo voy a saltar para ir un poco más deprisa. Ya sabéis que todo esto, parando las imágenes de la conferencia, cuando lo estéis viendo grabado, podéis leerlo absolutamente todo, buscar los datos en los libros vosotros mismos. Ahora vamos a terminar de sorprendernos. Ezequiel 9 se cumplirá. Citas de Ellen White. ¿Lo decía el comentario bíblico? ¿Se estaba inventando algo en este caso el comentario bíblico? Mirad esta cita de 1888, escrita por Ellen White, en Materials, página 1303. Pronto llegará el tiempo cuando se cumplirá la profecía de Ezequiel 9. Esa profecía debe ser considerada cuidadosamente, porque se cumplirá al pie de la letra. Se cumplirá al pie de la letra. No es ciencia ficción, ni una hipótesis, se cumplirá. Y hemos visto que Ezequiel 9, la parte que debe cumplirse es la parte ejecutora, pero que Ezequiel 9 va asociado a la visión que también aparece en Ezequiel 8. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué hay dentro de la Iglesia de Dios adventista en la actualidad? Evidentemente ya, de adoración hacia el sol, a Satanás, en conjunción ¿con quién? Con Roma, con sociedades secretas.
con masonería. ¿Esto es una hipótesis? No. Con lo poco que queda para la venida de Cristo, esto es una realidad. No es algo de un futuro lejano, es algo de la actualidad. Y aún se va a consumar con el decreto de ejecución que Dios mismo ha dejado registrado en Ezequiel 8 y 9. Y Ellen White no da pie a que haya dudas. Se cumplirá al pie de la letra. También podemos decir, bueno, ¿habrá otro cumplimiento literal sobre Jerusalén? ¿Va a haber otra masacre así? Por supuesto, la va a haber, porque allí habrá ¿quién? Pues ya sabemos quién pondrá su trono allí, además del papado, porque ya sabéis que Jerusalén va a ser la sede del papado, y habrá el tercer templo de Jerusalén, y allí se aposentará el mismo Satanás haciéndose pasar por Jesús. Evidentemente, ¿por qué creéis que se está juntando tantos judíos en Israel? Engañados por el sionismo, que allí creen que van a obtener la gran libertad y salvación para su pueblo, cuando eso va a ser el centro de la masacre. Es fuerte, ¿eh? Pero esto es lo que nos describen los textos bíblicos. Mirad otra cita que se parece mucho, pero nos da unos detalles adicionales tremendos. Carta 106 del 26 de septiembre de 1909. También aparece en el Deseado de todas las gentes, página 244. Estudie el capítulo 9 de Ezequiel. Nos dice, léanse por encima. ¿Nos dice esto? Sálteselo. Estudie. Estas palabras se cumplirán literalmente. Sin embargo, el tiempo está pasando y el pueblo está dormido. No quieren humillar sus almas ni convertirse. El Señor no tolerará por mucho más tiempo al pueblo, a quien le ha revelado estas verdades sorprendentes e importantes, pero que se ha negado a practicarlas en su experiencia personal. O sea, mucha teoría, pero en el fondo nada. El tiempo es corto. Dios está llamando. ¿Lo escuchará? ¿Recibirá su mensaje? ¿Se convertirá antes de que sea demasiado tarde? Pronto, muy pronto, cada caso se habrá decidido para la eternidad. Y el juicio empieza por el pueblo de Dios. Especialmente por sus dirigentes, la ejecución. Más comentarios. Este es el comentario bíblico tomo 7a, que son los escritos de Ellen White, que hablan al respecto. Una señal que leen los ángeles. Se cita Efesios 1:13. ¿Cuál es el sello del Dios viviente que es colocado en las frentes de su pueblo? Es una señal que pueden leer los ángeles, pero no los ojos humanos, pues el ángel exterminador debe ver esa marca de redención. ¿Os dais cuenta? La marca que va a tener el pueblo de Dios, ese sello, no va a ser nada visual. No te verán y dirán, tienes un sello ahí, que te pone, mira, vas a ser salvo, que Dios no sé qué, el sábado, no sé qué pone ahí. No, nadie verá nada, pero los ángeles sí lo ven. El ángel con el tintero de escribano debe colocar una señal en la frente de todos los que están separados del pecado y de los pecadores. Y el ángel exterminador sigue a este ángel. O sea que primero va uno marcando a los que son salvos o deben ser salvos, y luego va el otro mirando. Este tiene marca, me lo salto, este no, ñaca. ¿Sí? Así funcionará. El sello es un afianzamiento en la verdad. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, éste vendrá. Ciertamente ya ha comenzado. Los juicios de Dios están viniendo. Y esto lo escribe en 1902, en Mensajes Selectos, página 173. En sus tiempos, esto ya estaba en marcha. ¿Qué quiero decir? Pues que si todo lo que describe Ezequiel 8 y 9
era necesario que pasara para que ya se fuera sellando a la gente? ¿Nos damos cuenta de qué situación? Unos fueron salvos y ya están muertos, han sido sellados por Dios, han muerto ya, esos van a ser salvos. Pero cuando llegue el momento del juicio entre los vivos, ese sello que estarán las personas del pueblo de Dios auténticamente bien marcadas, estos van a ser los salvos. ¿Habrá empezado ya el juicio sobre los vivos? Si no ha empezado ya, qué poco le debe faltar, ¿eh? Ezequiel 9. El fin del sellamiento es igual al fin del tiempo de gracia. Vamos a ver más citas de Ellen White. El tiempo de gracia termina cuando se completa el sellamiento. Precisamente antes de que entráramos en él, el tiempo de angustia, todos recibimos el sello del Dios viviente. Entonces vi que los 4 ángeles dejaron de retener los 4 vientos y vi hambre, pestilencia y espada. Nación se levantó contra nación y el mundo entero entró en confusión. ¿Sabéis? Es curioso porque en la Iglesia Adventista muchos grandes intelectuales teólogos están diciendo que no va a haber ninguna guerra final, tipo Armagedón, física, literal. Yo no sé cómo leen, no sé cómo leen, no sé ni cómo les dan el título siquiera. ¿Cómo pueden decir eso cuando se nos describe claramente que habrá nación contra nación? Y de un modo impresionante, Jesús mismo dijo, habrá guerras y rumores de guerras, pero no os turbéis, eso aún no es el fin. Y luego nos dice, pero se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá ¿qué? Pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Os dais cuenta cómo cuadra con lo mismo? Jesús nos describía que al final hay una guerra mundial tremenda, y la Biblia nos dice además en qué sector será. Pues bien, ¿y alguien cree que la humanidad va a llegar a no sé cuántos miles de millones hasta el final? Van a caer seres humanos como moscas, incluso los que se dicen pueblo de Dios. Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Atención a esto. ¿Qué nos dice? Comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. ¿Numerados? ¿Para qué los tiene que numerar? ¿Qué quiere decir esto? ¿Los 144.000 no es un número? ¿Sabéis qué quiere decir esto? Que quizás algunos de los que estáis aquí, o estamos aquí, tenemos un número asignado de estos 144.000. Igual somos el 124.537 y no lo sabemos. Pero cuando el número se complete y sean los 144.000, se acabó. Se acabó. Porque curiosamente estos son los que van a ser sellados para ser salvos. Hasta ese número, ni más ni menos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz, «Consumado es». Bueno, son cosas que nos deberían hacer pensar mucho, ¿eh? Queda, por así decirlo, solamente un momento de tiempo. Pero aunque ya se levanta nación contra nación y reino contra reino, no hay todavía conflagración general. Más clara podía ser Elena White para decir que habrá una guerra enorme mundial. ¿Nos lo podía decir más claro? ¿Por qué aún los teólogos niegan eso? Todavía los 4 vientos son retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Entonces las potencias de la tierra ordenarán sus fuerzas para la última gran batalla. Y esa última gran batalla tendrá 2 partes en sí. Una guerra mundial entre los propios habitantes del mundo, entre las naciones,
y guerra a muerte contra el pueblo de Dios en persecución final, por guardar el sábado. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final, y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá: hecho es. Vamos a ver ahora Ezequiel 9, citas de lenguaje que cabe recordar. Son 4, pero vaya 4. Atención a esto, que sé que a muchas personas adventistas, cuando lo lean o lo oigan, se quedarán perplejas, porque hay muchos adventistas que no saben que hay 2 tipos de iglesia. Sí, hay 2 tipos de iglesia. La iglesia militante, ¿y cuál es la otra? La iglesia triunfante. ¿Cómo puede ser que hay 2 tipos de iglesia si todos dicen que son una? Pues porque aunque se pertenezca a un nombre, a una denominación, a una iglesia militante, no todos van a ser triunfantes. ¿Van a ser la mayoría? ¿Van a ser la minoría? ¿Van a ser mitad y mitad? Evidentemente va a ser un remanente del remanente. La iglesia militante en este mundo no es la iglesia triunfante. ¿Se puede ser más claro acaso? De generación en generación, el enemigo ha marchado con sus fuerzas en contra de Dios. Su enemistad en contra de la ley de Dios ha estado aumentando con el paso del tiempo. Y sus seguidores están en enemistad con aquel que tenga la valentía moral de abandonar el mal y dar testimonio de la verdad. Claro, dices las cosas bien y como deben ser, ¿qué va a pasar? ¿Satanás te va a dejar tranquilo? Irá por ti. ¿Y a quién va a emplear para ir contra ti? Como dice Ellen White, los peores enemigos van a ser los propios tuyos de la iglesia. Sí, es duro, pero es la verdad. ¿Estamos esperando ver que toda la iglesia entre en el reavivamiento? Ese tiempo nunca vendrá. Bueno, ¿y cuántas campañas de reavivamiento hemos visto en las iglesias? Yo he visto y vivido campañas de reavivamiento desde que entré en la iglesia a los 7 años, no sé cuántas, pero nunca he visto un reavivamiento de verdad, ni general, nunca. Lo que he ido viendo es que se va de mal en peor. Por tanto, esos adventistas ilusos que tienen la esperanza y creen que todos ellos van a ser salvos por ser adventistas, que se sienten bien, porque cuando venga lo que tiene que venir, vale más que estén sentados, porque caerán de bruces. Hay personas en la iglesia que no están convertidas y que no se unirán en sincera y perseverante oración. Debemos entrar a este trabajo individualmente. Tenemos que orar más y hablar menos. La iniquidad abunda y a las personas se les tiene que enseñar a no estar satisfechas con una forma de santidad sin el espíritu y el poder de ella. Si estamos intentando escudriñar nuestros corazones, haciendo a un lado nuestros pecados y corrigiendo las tendencias pecaminosas, nuestras almas no serán atraídas a la vanidad. Estaremos desconfiando de nuestro corazón y teniendo un profundo sentido de que nuestra suficiencia es Dios, no nosotros, Dios. Y Dios tendrá un pueblo limpio y santo que declara sus estatutos y juicios. Y si todo esto tiene que ver con el sábado y que dentro de las filas del adventismo se cambiará en transición hacia el domingo, ¿está sucediendo ya eso? Mirad cómo en alguna iglesia ya de Estados Unidos se empiezan a hacer cultos, adoración en domingo. Son iglesias adventistas y se está aceptando eso porque dicen, es que haciendo esto vendrán gente, vendrán protestantes, vendrán hasta católicos. Lo que nos están haciendo es colando un gol otra vez más de un modo solapado y finalmente esa transición se va a consumar. Y esto es lo que va a pasar. Ezequiel 9, comentario bíblico adventista con citas de Ellen White.
Nos dice en esta exégesis del comentario bíblico adventista: comenzaréis por mi santuario. La primera aplicación de este decreto indica el fin del tiempo de gracia de Jerusalén. Dios había agotado sus recursos en sus exhortaciones al rebelde de Israel. Quitaría su poder represor que frenaba a los invasores caldeos. Sin misericordia, los ejércitos caldeos ejecutarían la orden de matar a viejos, jóvenes, hasta que no quedara ninguno. Habrían de comenzar por el santuario, donde se habían concentrado los horrendos pecados del pueblo. Estas escenas volverán a verse en los últimos días. Entonces también el juicio habrá de comenzar por la casa de Dios, con aquellos a quienes Dios ha dado gran luz y que han sido los guardianes espirituales del pueblo, pero han traicionado su cometido. Estos pastores infieles serán primero maltratados por los que han sido engañados por ellos, más tarde perecerán en la destrucción general que precede y acompaña a la segunda venida de Cristo. Antes lo hemos leído, ahora lo recordamos, porque o esto nos lo vamos grabando aquí, o vamos a caer en esas cosas que nos dicen de los púlpitos, desde allí arriba, tan contentos, que tranquilos, que vayamos haciendo, que Jesús ya vendrá, y tranquilo, ya irás mejorando, y si no, Dios te perdonará porque sabe tu corazón. Hablemos de amor, hablemos de amor. Vamos a dejarlo de momento aquí, vamos a hacer un breve descanso, y luego vamos a entrar en la tercera parte, que va a ser lectura. La tercera y cuarta parte va a ser lectura de escritos de Ellen White que directamente hablan de esta situación y la describen con, bueno, tantos pelos y detalles que no tiene desperdicio. Evidentemente, como todo tipo de lectura, nos puede cansar, nos va a entrar sueño, pero me gustaría que al menos registrarais dónde está esto y en vuestras casas lo vieseis y leíseis con atención. Y luego fueseis a vuestros hermanos adventistas, si es que aún os dejan entrar en sus iglesias, y decir las cosas como son. Y preparaos y poneos algo detrás que os proteja, porque el golpe va a ser fuerte. Pues bien, vamos a hacer un descanso y continuamos.